¿Por qué razones dice que AMLO es conservador? Tiene ideologías conservadoras. Tiene la ideología de la caridad en lugar de la solidaridad. La caridad es conservadora, la solidaridad es de izquierda. Es religionista. El laicismo es de izquierda, el laicismo es progresista, el religionismo es conservador. No se atreve a tocar a los corruptos del pasado, no ha metido a la cárcel a ninguno de los que se robaron millones y millones entre los gobiernos de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Peña Nieto, de Calderón, nada, no ha tocado a un solo corrupto. Eso es conservador, es de los suyos. Los progresistas pensarían que hay que llevar a esta gente a juicio y en un momento dado a la cárcel, como se lleva a Fujimori en Perú o como se está llevando a los tribunales a Donald Trump en Estados Unidos. Y así, no tiene ideologías progresistas López Obrador. López Obrador no quiere a la ciencia, no quiere a la tecnología, no quiere a la medicina. Siempre ha dicho que las cosas no necesitan tanta ciencia, siempre ha propuesto que el campo mexicano se aleje de la tecnología y se trabaje a mano. Se puede ser más conservador, retrógrada y reaccionario que eso. Está a favor del petróleo y en contra de las energías renovables. Pero es conservador, es como los dueños de las petroleras de Texas. ¿De dónde es progresista López Obrador? ¿De dónde? Se ha hecho 4 millones de pobres. La última cifra que tengo. Luego a veces dicen 3, a veces dicen 5. Las últimas cifras que tengo yo que saqué del INEGI esta semana hablan de 4 millones de pobres adicionales de 2018 a 2022. 4 millones de pobres. Los progresistas tratan de reducir el número de pobres, no de aumentarlo, mientras los que hacen los negocios siguen sin que les aumenten los impuestos. Porque mantener los impuestos bajos para los ricos es lo que hacen los conservadores. Opinión de que el Gatell culpe al neoliberalismo de la obesidad en México. No, hijo, por favor. Es que es tan profundamente tonto. Tenemos malos hábitos alimenticios en el país que más refrescos consume. Eso no es culpa del neoliberalismo. México era el país que más refrescos consumía antes de que Thatcher y Reagan impulsaran el neoliberalismo en todo el mundo. ¿De qué coño habla este tío? No tiene idea. Usan las palabras porque tienen un valor mágico. Si tú dices que algo es neoliberal, ya lo hundiste, ya lo degradaste, ya lo descalificaste, ya no necesitas argumentar. Si lo llamas conservador, si lo llamas fifí, si lo llamas reaccionario. Pero no son categorías que estén sustentadas en una argumentación razonable. Es un invento. Son palabras como los curanderos usan la palabra cuántica o la palabra vibracional, que es lo que mencionábamos ayer en el vídeo de magia. Usan las palabras como amuletos mágicos sin saber ni lo que significan. Yo te apuesto que si me sientas a Ruiz Gatell aquí, que no tiene huevos de venir, y le pregunto, defíneme neoliberalismo, no sabe lo que es ni de dónde nace. Si los propios neoliberales no lo saben. Cada vez que yo hablo del neoliberalismo aquí, viene gente que me dice, pero el neoliberalismo no es lo que tú dices, nadie se define como neoliberal. Hasta que les digo, mira, aquí tienes el ensayo de Milton Friedman de 1951 sobre el neoliberalismo. Toma, este es lo que proponen este documento, es lo que posteriormente Thatcher y Reagan llevan a cabo, con toda absoluta precisión. Es una hoja de ruta hecha por uno de los economistas más radicales del neoliberalismo, de la CFR y del capitalismo libre de mercado ultralibre. Se llama el neoliberalismo y sus consecuencias, el neoliberalismo y sus perspectivas, me parece, y está en el sitio web de Milton Friedman. Vas, lo buscas, ahí dice. Eso es el neoliberalismo. López Obrador no lo puede definir. Marcia Cabrera, AMLO no es izquierdista, no lo es, nunca lo ha sido. Morena es un partido que entra más en lo conservador o progresista. No, Morena entra en la simulación. Morena tiene un montón de exizquierdistas, mis viejos amigos a los que les hablaba yo hace unos minutos, tiene un montón de exizquierdistas que se pasaron la vida luchando por el poder, de una manera muy honrada además, y muy legítima. Yo siempre quise que la izquierda tomara el poder en México. Una izquierda socialdemócrata, razonable, viable, no polarizadora, no revolucionaria ciertamente, que lo de la fabricación de huerfanitos no me gusta mucho, pero yo siempre quise que la izquierda tomara el poder. Estos han tomado el poder con López Obrador.
No han hecho nada de izquierda, pero creen que esta es la suya y ya no están dispuestos a soltar el poder. Tampoco están dispuestos a proponer un programa de izquierda realmente, ni están dispuestos... Porque ¿quién va a llevar un programa de izquierda? Sheinbaum, que no tiene respeto por la vida humana, que donde pisa muere gente y ella se la sopla. ¿Quién? ¿Adán Augusto? Con su amiga, la diputada de los avioncitos, de los jets privados, por favor. Pero entonces, ¿con quién van a hacer un proyecto de izquierda? Estos que estuvieron tantas décadas luchando por el poder y ahora que lo tienen, lo único que quieren es conservarlo. No los veo yo con ganas de proponer nada. Y su discurso se ha intoxicado tanto del López Obradorismo que el otro día oía yo a una entrevista de alguien que yo recuerdo como alguien inteligente, y que todo el mundo hablaba de los conservadores y de los grupos oligárquicos y usaba esta fraseología hueca que no implica ninguna capacidad de análisis político profundo de los acontecimientos en ningún lugar del mundo. No lo veo claro por ningún lado, la verdad, y me rompe el alma.